Dicen que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Así comienza 100 años de soledad, una obra que no solo cuenta la historia de una familia, sino la historia de toda América Latina, tejidas con hilos de magia, memoria y el olvido. En medio de la selva, lejos de todo, nació el pueblo llamado Macondo. Fue fundado por un hombre obsesionado con el conocimiento y una mujer determinada a proteger a los suyos. Y en ese rincón perdido se repitieron los nombres, los amores, las guerras y la soledad durante 100 años. Comprender 100 años de soledad es como mirar un árbol que crece torcido, pero cuyas raíces se hunden siempre en el mismo suelo, el de la familia Buendía. Esta es la historia de 7 generaciones marcadas por el destino, la repetición y la soledad. Todo comienza con José Arcadio Buendía y su esposa y prima Úrsula Iguarán. Ellos fundan Macondo, llevando con ellos no solo el sueño de una nueva vida, sino también el temor de tener hijos con malformaciones por su parentesco. De esa unión nacen 2 hijos, José Arcadio, el mayor, fuerte e impulsivo, y Aureliano, callado y reflexivo. Cada uno de ellos formará su propia rama. José Arcadio se une a Rebeca, una hija adoptiva que llegó misteriosamente con una bolsa de huesos. Aureliano, en cambio, se casa con Remedios Moscote, una niña muy joven que muere poco después de casarse. A medida que pasan las generaciones, los nombres se repiten. Hijos llamados Aureliano, Arcadio o José Arcadio nacen una y otra vez, pero aunque se llamen igual, ninguno es igual al otro. Uno de los descendientes, Aureliano II, se casa con Fernanda del Carpio, una mujer orgullosa y rígida. Tienen 3 hijos, entre ellos Renata Remedios, también llamada Meme, quien tiene un hijo en secreto, Aureliano Babilonia, el último Buendía. Él es Aureliano Babilonia, quien logra descifrar los pergaminos de Melquiades y entender que toda la historia de su familia ya estaba escrita. 100 años de soledad, la historia de Macondo, un pueblo imaginario perdido en la selva de la familia Buendía, cuyos miembros viven atrapados entre el deseo, la repetición y el olvido. Todo comienza cuando José Arcadio Buendía, guiado por sueños y visiones, decide fundar Macondo junto a su esposa y prima Úrsula Iguarán. Ambos temen que su relación consanguínea cause malformaciones en sus hijos y que ese miedo marcará el destino de toda la familia. Macondo es al principio un lugar aislado y puro, pero pronto llegan los gitanos, liderados por Melquiades, quien trae inventos y libros mágicos. Su amistad con José Arcadio Buendía abre la puerta al conocimiento, pero también a la locura. La segunda generación cree entre secretos y pasiones. José Arcadio, el hijo mayor, es impulsivo y desaparece por años. Aureliano, en cambio, se vuelve coronel y lidera 32 guerras civiles sin ganar ninguna. Macondo vive momentos extraños, una peste que borra la memoria, la elevación al cielo de Remedios la Bella y el regreso de Melquiades desde la muerte para escribir su historia. Con el paso de los años, la familia Buendía se enreda en relaciones prohibidas, hijos ilegítimos y repite errores una y otra vez. Los nombres José Arcadio y Aureliano se repiten, como si el destino nunca pudiera cambiar. Más tarde llega el progreso, el tren, el telégrafo y luego la compañía bananera, que transforma Macondo en un pueblo industrial, pero con ello también llega la tragedia, la masacre de los trabajadores bananeros, que todos terminan olvidando, como si nunca hubiera ocurrido. La última generación, marcada por el abandono y el silencio, nace sin esperanza. Aureliano Babilonia, el último de los Buendía, vive rodeado de libros y ruinas. Finalmente, descifra los pergaminos de Melquiades, que revelan que todo ya estaba escrito, la historia de su familia, su soledad y su final. Con la muerte del último Buendía, Macondo desaparece, borrado por el viento, por la historia y por el olvido, como si nunca hubiera existido. Así fue la historia de Macondo, una espiral de guerras, nacimientos, pérdidas y silencio. Una historia escrita con tanto dolor como belleza, donde cada generación fue testigo de su propio destino. Pero detrás de cada acontecimiento hay voces que aún susurran entre los muros de la casa, entre los árboles del patio, entre las páginas de Melquiades escribió. Hoy esas voces regresan, nos hablan desde su tiempo, desde su soledad. Todo comenzó con él, el fundador, el soñador, el hombre que imaginó una ciudad de espejos. Quiso escapar del pasado, pero terminó atrapado en su propia obsesión. Señor Buendía, ¿cómo era su sueño al fundar Macondo? Era un sueño de libertad, quería crear un nuevo mundo, sin historia ni cadenas. Me imaginaba tan puro que los niños podían nombrar las cosas por primera vez, pero la realidad era otra. Uno no escapa del pasado tan fácilmente. ¿Por eso se obsesionó con la alquimia y los inventos? Sí, pensé que sí, entender los secretos del universo podría liberarnos. Melquiades me enseñó cosas que nadie más sabía, pero lo empezó
Lo que empezó como curiosidad se convirtió en una jaula, perdí la razón, entre fórmulas, imágenes y espejos. ¿Y su familia? Los dejé solos, lo sé. Úrsula cargó con todo, a veces me hablaba, pero yo ya no estaba en ese mundo. Solo buscaba respuestas, hasta que me amarraron al castaño. Desde ahí vi pasar generaciones y no pude hacer nada. ¿Cree que falló? Creo que lo intenté, y eso al menos vale algo. Junto a él, una mujer fuerte sostuvo el hogar durante más de un siglo. Fue madre, consejera, guardiana y testigo silenciosa del fin. Doña Úrsula, usted vivió más de un siglo. ¿Cómo es ver pasar tantas generaciones? Es una bendición y un castigo. Y a mis hijos perderse, a mis nietos repetir los mismos errores. Me esforcé por enseñarles, por advertirles, pero los buen día tienen la cabeza dura, no escuchan. ¿Le temía el futuro? Le temía el olvido, a que Macondo se llenara de modernidades, pero se olvidara del corazón. La llegada del tren, los extranjeros, el ruido, todo parecía progreso, pero traía desgracia. ¿Y el miedo a los hijos con cola de cerdo? Ese miedo me acompañó siempre, por casarme con mi primo. Cada nacimiento era una lotería, una maldición heredada. Al final el último buen día nació con esa señal. Todo se cumplió, como en las profecías. ¿Qué fue lo que más defendió? La familia, aunque estuviera rota, aunque se cayera a pedazos. Uno de sus hijos no se conformó con mirar. Se alzó en armas, buscó justicia en la guerra y encontró el vacío. Coronel, ¿qué buscaba cuando decidió irse a la guerra? Bueno, yo buscaba justicia e igualdad. Pensaba que con fusiles y proclamas podía cambiar el país, pero la guerra no cambia nada, solo destruye. ¿Cuántas guerras libró? Bueno, yo tuve 32 guerras, pero no gané ninguna. Me convirtieron en leyenda, pero yo solamente era un hombre cansado y con las manos manchadas. Aureliano, ¿qué sintió al regresar a Macondo? Bueno, silencio. Me encerré y me puse a hacer pescaditos de oro. Hacía uno, lo fundía, hacía otro, lo volvía a fundir. Era como una guerra que yo tenía, pero interna. ¿Se sintió solo? Bueno, desde el principio todos los aurelianos nacemos con la soledad en los huesos. Pero Macondo también conoció el deseo, la abundancia y el color del amor sin reglas. Ella fue el corazón de una pasión que hizo florecer hasta las bestias. Petra, usted vivió una gran historia de amor con Aureliano II. ¿Cómo fue? Explosiva, apasionada, no éramos un matrimonio, éramos un incendio. Mientras estuvimos juntos, todo florecía. Literalmente los animales se multiplicaban como nunca. ¿Y la riqueza los unía? La riqueza vino después. Lo que nos unía era el deseo. Él se reía, comía, vivía. Yo lo amaba con locura, pero también sabía que no lo haría para siempre. ¿Y qué pasó cuando se acabó el dinero? Seguimos juntos, más pobres, más viejos, pero nos quedamos, porque ya no era pasión, era compañía. ¿Volvería a vivirlo todo otra vez? Sin dudarlo, aunque me dolería igual. Y luego hubo una mujer que no parecía de este mundo. Su belleza desbordaba la razón, su alma simplemente voló. Remedios, todos hablaban de su belleza. ¿Cómo la vivía usted? Como un ruido, algo que no podía pagar. Yo solo quería ayudar en la casa, atender las camas, cuidar a los míos, pero todos me miraban como si fuera un milagro o una maldición. Algunos murieron por su amor, ¿lo sabía? No lo entendía, me dolía, yo no buscaba nada, nunca quise herir a nadie. Y el día que subió al cielo, No fue algo planeado, era como si el aire me abrazara, me sentí ligera. Vi a Úrsula mirar hacia arriba, las sábanas flotaban conmigo y me fui en paz. ¿extrañas a Macondo? Macondo sigue existiendo, aunque ya no me Escuchaban, conocemos sus dolores, sus deseos, sus recuerdos. Cada uno vivió atrapado en el tiempo. Pero en Macondo las emociones no se expresan solo con palabras. En Macondo la realidad se dobla, lo imposible sucede sin explicación y lo mágico es parte de lo cotidiano. Un día Macondo deja de dormir, nadie puede descansar, pero al principio no les preocupa, hasta que se dan cuenta de que también están olvidando. Los habitantes olvidan los nombres de las cosas, colocan carteles. Esto es una vaca, esto es una silla. La memoria desaparece como si fuera un sueño. Estos sucesos mágicos representan el miedo al olvido colectivo. El pueblo pierde no solo el sueño, sino su identidad. Gabriel García Márquez usa lo fantástico para mostrar cómo el olvido puede borrar la historia, el lenguaje y el sentido de la comunidad. Era hermosa, tanto que los hombres morían por ella. Pero Remedios no parecía de este mundo. Un día, mientras tendía sábana en el patio, simplemente se elevó. El ascenso de Remedios representa la pureza absoluta. Su belleza era tan poderosa como su inocencia. No estaba hecha para el sufrimiento humano. El realismo mágico convierte su partida en un acto natural, casi divino, sin explicaciones científicas. Cuando José Arcadio es asesinado, su sangre no se queda en el suelo, comienza a moverse, sale de la casa, cruza habitaciones, baja escaleras y llega hasta los pies de Úrsula. Este evento no es lógico, pero tiene gran fuerza simbólica.
La sangre que recorre la casa representa cómo la violencia llega inevitablemente a la familia. A la madre es una metáfora del destino inescapable, que se manifiesta con naturalidad en lo mágico. El coronel Aureliano Buendía, tras años de guerra, regresa a Macondo y se encierra a fabricar pescaditos de oro. Hace uno, lo funde, hace otro, lo funde. Así cada día sin fin. Esta acción, aparentemente absurda, es una imagen poderosa del tiempo circular. En Macondo y en los Buendías todo se repite. El coronel se queda atrapado en una rutina, como la historia de su familia, condenada a repetir sus errores. Desde el principio, Melquíades escribe unos pergaminos en un idioma imposible. Nadie puede leerlos, pero cuando Aureliano Babilonia logra descifrarlos, descubre que allí está escrita toda la historia de los Buendía, desde el origen hasta su fin. Este hecho mágico muestra que el destino de los personajes ya estaba escrito. No hay libertad. Es una crítica al poder del pasado y a la imposibilidad de escapar de lo heredado. Lo fantástico no está en que exista un pergamino mágico, sino en lo que aceptamos como verdad. Cuando se desvaneció como un sueño al despertar, ya no quedaban voces ni recuerdos ni nadie que pudiera contar su historia. Solo las palabras escritas en los pergaminos seguían vivas, y es ahí donde comienza nuestra última mirada. La reflexión sobre lo que fue, lo que no aprendimos y lo que aún resuena en nosotros. Macondo nació como un pueblo aislado del mundo, fundado por los sueños de José Arcadio Buendía. En sus primeros días, era un lugar casi mágico donde los inventos de Melquíades despertaban las imágenes y las cosas aún no tenían nombre. Pero con el paso del tiempo, el progreso llegó, el ferrocarril trajo visitantes, el telégrafo conectó al pueblo con el exterior y junto con ellos llegaron la política, las guerras civiles y la La compañía bananera marcó el inicio del apego económico y también de la tragedia. Macondo se industrializó, se llenó de forasteros y su identidad comenzó a diluirse. La huelga de los trabajadores y la masacre en la estación fueron el principio del fin. El silencio cayó sobre el pueblo como un manto de niebla. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió. Macondo se volvió un lugar olvidado tanto por la historia como por sus propios habitantes. Luego vino el diluvio, 4 años, 11 meses y 2 días de lluvia. Las casas se pudrieron, los recuerdos se deshicieron y se convirtió en un pueblo fantasma. Cuando la historia llegó a su fin, Macondo ya no era más que un espejismo condenado a desaparecer. Sus últimos habitantes no sabían que habitaban una profecía escrita hace 100 años atrás. Macondo no murió, fue borrado, como si nunca hubiese existido. 100 años de historia, 100 años de repeticiones, amores prohibidos, guerras inútiles y búsquedas imposibles. Macondo no solo fue un pueblo, fue un espejo de América Latina y de nosotros mismos. Cada generación intentó huir de su destino, pero todos acabaron atrapadas en el mismo círculo. Porque como escribió Melquíades, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Macondo desapareció, pero sus ecos siguen vivos en cada historia donde lo mágico convive con lo cotidiano, en cada rincón de nuestra memoria colectiva y en cada lector que vuelve a abrir este libro, sabiendo que ya nada será igual.